Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, joven. Tenemos 18 personas. Tenemos 20 personas en sala. Bien, vamos a comenzar la clase entonces. Ya vengo. Ya. Quisiera saber si terminaron de elaborar los diagramas. El diagrama de equilibrio y diagramas de punto de ebullición. Quedó como tarea. ¿Sí? ¿O alguien tuvo inconveniente? Yo, ingeniera, yo no lo pude hacer. La anterior clase no pude entrar. Bueno, eso ya es otra cosa, ¿listo? ¿Alguien más? ¿Todos tienen los diagramas? Sí, Todos tienen los diagramas. Bueno, no es la primera vez que vamos a elaborar, ya vamos a continuar elaborando porque más allá cuando entremos al método de McKay-Thiel vamos a estar elaborando los diagramas de equilibrio y de punto de ebullición. De todas maneras, un diagrama de punto de ebullición, dijimos que se construye este es un diagrama de equilibrio, ¿sí? Este es un diagrama de equilibrio en el que en el eje de las abscisas va la composición del componente más volátil en el eje de abscisas, composición en el líquido y composición en el vapor. Hacemos un cuadrado, trazamos la diagonal principal y luego lo que se hace es a medida que tenemos los puntos, como hicimos en la clase anterior, vamos graficando esos puntos que me van a dar la línea azul. Este es un diagrama para un sistema cualquiera. Nosotros en la clase anterior hicimos para el benceno tolueno, ¿no? ¿Sí? sí. Ya, muy bien. Entonces, se ha elaborado diagramas de equilibrio. Y con esta tabla, ¿no es cierto? Ustedes han hallado, hemos aprendido a hallar la composición del componente más volátil en el líquido y en el vapor, combinando algunas leyes. Ustedes han obtenido estos valores de
de estas dos columnas, ¿no es cierto? Y lo que se ha hecho es llevar estos valores a la gráfica. Otra tarea que también debían de completar era hacer el diagrama del punto de ebullición, ¿no? En el diagrama del punto de ebullición iba a ir marcando, entonces íbamos a poner en el eje de abscisas las fracciones molares de A y de B, y en el eje de ordenadas las temperaturas, trabajando a presión constante. Entonces íbamos a obtener los famosos diagramas de hoja. ¿De dónde se iban a sacar esos datos? De estas diferentes temperaturas, para 80, 85, etcétera, hasta 110, y aquí están las fracciones molares. Nos resultaba entonces un diagrama de hoja, ¿sí? Eso también lo han hecho, ¿no es cierto? Sí. Bueno. Bien. También debía de investigarse lo que son mezclas azeotrópicas, destilación simple, destilación fraccionada, destilación al vacío, destilación con arrastre de vapor. Muy bien, ¿qué será una mezcla azeotrópica? ¿Alguien tiene anotado qué es una mezcla azeotrópica o un azeótropo? Cuando una mezcla de... Es una mezcla líquida, de composición definida. Es como si la mezcla se comportara como un solo compuesto. Eso. Tenemos que tener un concepto bien global, ¿ya? Cuando yo digo es una mezcla líquida, pues bueno, voy a mezclar alcohol con agua, le voy a meter aceite, pero no estoy diciendo nada, no estoy diciendo lo más importante. En cambio, si digo que es una mezcla de diferentes sustancias, pero que se comporta como si fuese una sola sustancia, entonces recién estoy hablando de un azeótropo. Entonces, por favor, tengamos cuidado cuando damos definiciones. Las definiciones tienen que ser exactas o completas. No puede ser una mezcla líquida. Ya, yo voy a mezclar soda con agua, le voy a meter alcohol, también es una mezcla líquida. Pero no estoy diciendo lo más importante. ¿Listo? Tengamos cuidado, jóvenes, cuando damos una definición. Y eso lo tenemos ahí a la mano, no es difícil esto. Esto directamente yo al instante tengo la información. Bien. Los azeótropos entonces vienen a ser una mezcla líquida. Exactamente. Que puede ser de dos o más compuestos químicos, ¿sí? Pero que se comporta como si estuviese formada por un solo componente. Esa es la definición, entonces, de lo que es una mezcla azeotrópica. Entonces, la fase de vapor y la fase líquida tienen la misma composición. Hay diferentes tipos de azeótropos, ya. Hay los azeótropos de punto de ebullición mínima y los azeótropos de punto de ebullición máxima. Un ejemplo de azeótropo de punto de ebullición mínima es, por ejemplo, la mezcla del benceno y del metanol en estos porcentajes, ya, cuyo punto de ebullición, dice, es de 58 grados, aunque el benceno tiene 80 y el metanol tiene 65, pero esa mezcla azeótropa, ese azeótropo, tiene un punto de ebullición de 58 grados centígrados. Y su diagrama de punto de ebullición es un azeótropo, aquí está, de punto de ebullición mínima. Aquí está, miren, aquí está el mínimo, ¿ya? Entonces, para esa composición que tiene el azeótropo, su punto de ebullición presenta un mínimo. Aquí nos estamos fijando. En el eje de las ordenadas va la temperatura, en el eje de las abscisas
van las composiciones. Es un azeótropo de punto de ebullición mínima. Un azeótropo de punto de ebullición máxima es un azeótropo, como podemos ver en la figura, cuyo diagrama presenta estas características, ¿no? Entonces presenta un máximo, una temperatura máxima de ebullición. En este caso da un ejemplo del ácido nítrico al 68% y agua del 32%. Y forma un azeótropo de punto de ebullición máxima, cuya temperatura de ebullición es de 120.4. Ahí está. Ahí está mostrando entonces esas hojas. Son diagramas de punto de ebullición. Son algunos ejemplos de azeótropos de puntos de ebullición mínimo y máximo. Hay más ejemplos, podemos hallarlos en la bibliografía, en el internet. Hay más ejemplos, no son los únicos. ¿Listo? Muy bien. Dentro de los métodos de destilación se conocen estos dos que son los más, estos dos grandes grupos, la destilación simple y la destilación fraccionada. La destilación simple, como su nombre lo indica, es aquel tipo de destilación que se da en una sola etapa, sin rectificación. En cambio, esta destilación fraccionada es una destilación que es mucho más compleja y a la cual le vamos a dar mayor énfasis. Ingeniera, Sí, joven. disculpe, buenas noches. Usted en la anterior clase me dijo que busco un video sobre la destilación del petróleo Sí, y no se lo tengo por si quiere. Así me salió que su destilación más importante del petróleo es por la destilación fraccionada ahorita que está hablando de eso. sí, joven. Sí, exactamente. Primero vamos a ver un poco la teoría y cuando termine esta parte de la teoría, ahí vamos a entrar al video. ¿Listo? Ahí, listo. Sí. Bien. Entonces, dentro de la destilación simple, nosotros tenemos algunas clasificaciones que son la destilación de equilibrio o cerrada, la destilación por lotes y la destilación por arrastre de vapor dentro de la destilación simple. ¿Ya? Bien. Entonces, primero vamos a hablar de la destilación simple, que como su nombre lo está indicando, entonces es un tipo de destilación que se da en una sola etapa, no es en múltiples etapas y no incluye rectificación. Vamos a ver después qué significa esto de rectificación. Bien, dentro entonces de la destilación simple tenemos la destilación de equilibrio, la destilación por lotes y la destilación con arrastre de vapor. Uno de los ejemplos o de las formas de la destilación simple es la destilación de equilibrio o cerrada. Enseguida vamos a hacer el diagrama y vamos a deducir algunas fórmulas. Una fórmula para trabajar con la destilación simple. Entonces nos vamos a ir a la pizarra y vamos a trabajar con una destilación simple, ¿ya? Muy bien. Como su nombre lo indica, entonces vamos a dibujar primeramente, vamos a hacer una columna de destilación sencilla. En esta columna va a ingresar la alimentación previamente calentada. Va a pasar por un intercambiador.
o un calefactor. Aquí hay una valvulita, ingresa a la columna. Yo voy a tener una alimentación L sub 0 de composición X sub 0. Ingresa a la columna, por la columna va a salir entonces el componente más volátil que le voy a, o sea, el vapor con su composición, y por la base va a salir el líquido con su composición. Ya. Entonces, esta alimentación L sub 0 de composición X sub 0 está ingresando previamente a un calentador. Luego abrimos una válvula para que ingrese la alimentación a la columna. Esta columna siempre trabaja con vapor para hacer que esta alimentación, si es una mezcla binaria, se puedan obtener por la cabeza los componentes más volátiles, ricos en su composición, y por la base los componentes menos volátiles o de mayor peso molecular con su respectiva composición. Si nosotros hacemos un balance de materia, entradas igual a salidas, voy a tener que L sub 0 es igual a V más L. Hacemos un balance de materia respecto del componente más volátil. Voy a tener que L sub 0 por X sub 0 es igual a V por Y más L por X. Esta será mi ecuación 2. De estas dos ecuaciones, yo quiero obtener una tercera ecuación que me relacione la cantidad de líquido y vapor presentes, la cantidad de moles de líquido y del vapor. ¿Ya? Entonces vamos a ir combinando ecuaciones para despejar L y B. Sabemos aquí que L sub 0 es igual a B más L. B más L por X sub 0 es igual a B por Y más L por X. Si nosotros desdoblamos esto, B por X sub 0 más L por X sub 0 es igual a V por Y más L por X. Muy bien, vamos a traer entonces todas las L a un lado y las B al otro lado. Si yo factorizo X, L, voy a tener X sub 0 menos X directamente. Y aquí si factorizo B, voy a tener Y menos X sub 0. Necesito la relación de la cantidad de líquido a vapor, los moles. Entonces, L sobre B. L sobre B va a ser igual a Y menos X sub 0 dividido X sub 0 menos X. Y esta tercera ecuación que hemos obtenido de la combinación de la ecuación 1 y 2 me relaciona la cantidad de líquido y vapor, la cantidad de moles en el líquido y en el vapor, en base a las composiciones, también la composición inicial de la alimentación y las composiciones en el vapor y en el líquido. Podemos copiar.
Me avisan cuando esté. ¿Listo? Sí, ingeniero. Ingeniero. Muy bien, Sí, ingeniera. muy bien. Entonces nos vamos a nuestro avance. Destilación de equilibrio o cerrada. Y hemos obtenido entonces, hemos obtenido una relación entre la cantidad de líquido L y la cantidad de vapor separada, que es esa fórmula a la que hemos llegado. Si nosotros observamos, aquí también está la descripción de lo que acabamos de hacer. Y vamos a pasar a ver ejemplos entonces. Podemos tomarle una captura y vamos a comenzar a trabajar. Una mezcla de heptano y octano de composición 0,65 en fracción molar de heptano se somete a una destilación cerrada a temperatura constante de 105 y presión constante de 700 milímetros de mercurio. Calcular las composiciones del líquido y del vapor en equilibrio. El número de moles que quedan en la caldera y los que pasan al estado de vapor. Las presiones de vapor del heptano y octano son las siguientes. Tómele una captura. Bien, para poder hallar entonces las composiciones del líquido y del vapor en equilibrio, necesitamos de una tabla de las presiones parciales, de las presiones de vapor a las temperaturas establecidas. Entonces, P7 significa la presión de vapor para el heptano y P8 la presión de vapor para el octano. Esta es una tabla similar a la anterior, ¿no es cierto? Pero para otros componentes. Entonces, hallemos, por favor, para 105 las composiciones del heptano y del octano. ¿Me dejo entender? ¿Podría repetirlo de nuevo, ingeniero? Ahí está la ordencita de lo que va a hacer. Aquí está su tabla de donde usted va a sacar los datos. Necesitamos a 105, dice. ¿Sí? A 105. Aquí, ¿qué vamos a hacer entonces? Si no tengo 105, ¿qué va a hacer? ¿106?
Bien, ya le tomaron la captura, ¿no? Sí, ingeniero. Bien, póngase a trabajar entonces. Vimos la clase anterior, las fórmulas para hallar la composición del líquido y del vapor. ¿Sí? Me avisan cuando tengan los resultados de las composiciones. Lo único que veo que trabaja y se muestra es a Carrión. Los demás no sabemos si hacen o no hacen, ¿no?
¿Cómo vamos, Aguilar, Vanessa? Estoy haciendo, ingeniera. ¿Podemos ver lo que está haciendo? ¿Qué ha calculado? Sí, estoy sacando para los 105. Es que en la anterior clase se me fue el internet a lo último de la fórmula. Herrera Carla. Suárez Carlos. Wilfredo. Presente, ingeniera. ¿Ya están? No, lo sigo calculando, es que mi calculadora no quería encender, estoy cambiando. ¿Ya terminó, Carrión? Sí, para algunos puntos, para ir a la temperatura 105. ¿Qué está haciendo? Hice para las composiciones de XA y YA para las temperaturas 104, 106 y las demás. ¿Y para 105? Sí, para 5 no. Creo que hay que interpolar, ¿no? Claro, tiene que interpolar porque no tiene el dato, pero tiene la tabla, ¿no?
Sí. Lógico. Tenemos que interpolar aquí. Usted no tiene para 105, pero tiene para 104 y 106. Tiene que interpolar aquí y tiene que interpolar aquí. Y recién con esas presiones trabajar con la fórmula. ¿Eso es lo que están haciendo? Ingeniero, sirve de regla de 3 simples para eso. Yo lo que hago es una interpolación, ¿no? Aquí está, interpola entre estos dos valores, saca uno y después vuelve a hacer otra para estos valores del octano. Chiquillo. Ingeniera, para P7 sale 915,5 milímetros de mercurio. Yo creo que 8 menos cuarto ya salimos, ¿no? Bien, Un una vez... compañero ya tiene el resultado. ¿Cómo? Ya alguien tiene el resultado, ingeniero. Sí, a ver, ¿quién? Bien, primero veamos las interpolaciones, ¿no? Uy, se me fue. Se fue. Bueno, no importa. Bien, del ejercicio entonces, el ejercicio, nosotros tenemos, ¿dónde está el ejercicio? En la pizarra, ¿no? Heptano, octano, una presión total de 700 milímetros de mercurio y le pide a 105 grados centígrados. Cuando han hecho la interpolación, ¿cuánto le salió para C7? ¿Cuánto le salió? 915,5. Muy bien. Milímetros de mercurio, ya, muy bien. Bueno. Y para el octano le salió... ¿cuánto? 417. Eso, milímetros de mercurio. Muy bien, entonces teníamos primero que interpolar porque no había para esa temperatura. Luego hallar el X⁻7 con las presiones, ¿no es cierto? La presión menos la presión de 8 sobre la presión de 7 menos la presión de 8 sería, de acuerdo a la fórmula, ¿no? ¿Sí?
Sí. Utilizando la fórmula. ¿Cuánto le dio esa composición? ¿Cuánto le dio? $0,567. Ya. Y para el vapor también usted tiene una fórmula donde sería X sub 7 por P de 7 dividido la presión total. Son fórmulas que dimos la clase anterior. ¿Cuánto le dio eso? $0,741. Eso, ¿no? Muy bien, ya tenemos entonces el inciso A. Esas serían las composiciones. Eso es lo que le está pidiendo. Las composiciones a 105 grados centígrados. Las composiciones. En el inciso B, nos está pidiendo las composiciones, no, el número de moles que quedan en la caldera y los que pasan al estado de vapor. Bien, nosotros tenemos entonces, ya se ha deducido ahí una formulita, L sobre B. Ya la tenemos la fórmula, la voy a copiar ya. Y menos X sub 0 dividido X sub 0 menos X. X sub 0 es la composición inicial, que es dato. Le decía que era de, a ver, las composiciones de 0,65 en fracción molar de heptano. ¿Sí? Para el heptano, la composición inicial era de 0,65 en fracción molar. Está en el enunciado del ejercicio. Si usted se fija, ahí lo han mandado en el WhatsApp. Dice, una mezcla de heptano y octano de composición 0,65 en fracción molar de heptano. Esto es dato, entonces. Halle este valor de L sobre B. Y vendría a ser 0,7418 menos 0,65 dividido 0,65 menos 0,5672. Hallamos esa relación. Hallamos esa relación. 1.108. Ya. Esta es la relación de la cantidad de moles de líquido que queda en la caldera a la cantidad de moles de vapor. Pero lo que nosotros queremos hallar o calcular es L y es V. ¿Ya? Entonces, hallar L y V. Bien. Si tomamos como base de cálculo 100 moles, entonces sabemos de la ecuación 1 que L sub 0 era igual a B más L, ¿no es cierto?
Y si esto es 100, si L sub 0 es 100, entonces ya puede hallar L y B. Y hallamos, ¿no? Hallamos L y B. Ya tengo este dato también, que es 100. ¿Cuánto me sale L y cuánto me sale B? Me avisan cuando lo tengan. Para B, 47.44. Y para L, 52.56. Son moles, ¿ya? Moles. Moles. 57.56. 52.56. Sí, 52.57 tengo yo. Ya. Está bien, es 52. 52. Yo trabajé con 4 decimales y tengo 52, 57, pero no hay ningún problema. Ya usted halló cuánto, 52.56, ¿no? Sí, 56. Ya, moles. Bien, estas serían las respuestas entonces. Ahí hemos calculado entonces el número de moles que quedan en el líquido y que salen en el vapor para una destilación simple, cerrada o de equilibrio, utilizando relaciones de equilibrio en base a las presiones de vapor y con la relación esta que se dedujo, ¿no? ¿Sí? ¿Todos coincidimos con los resultados? Sí, ingeniera, está bien. Bien. Voy a ir ahí un ratito a traer un ramo y después iba a talentar. Ah, ya. Bien, jóvenes. Ingeniera, disculpe. Sí. ¿Será que podría volver a repetir esa última parte? La verdad no entendí cómo sacar el valor de L y B. Bien. El siguiente tipo de destilación que vamos a estudiar
es la destilación fraccionada. La destilación fraccionada es una destilación ampliamente utilizada en la industria petrolera, por ejemplo, en la industria de bebidas alcohólicas y en otras aplicaciones que se pueden encontrar. ¿Le escucho, señorita? ¿Sí? ¿Le escucho? ¿Cuál era la pregunta? Estaba preguntando a la señorita cómo sacó los resultados, pero ya lo envié al grupo, ingeniera, la fórmula desarrollada y suplantada, cómo se debe. ¿Cómo sacamos L y B? ¿Eso? Sí, exactamente eso estaba preguntando a la Y señorita. bueno, pero si aquí tiene una ecuación y aquí tiene otra ecuación, entonces 2 ecuaciones y 2 incógnitas es resoluble, ¿no? Sí, ya lo envié al grupo desarrollado, ingeniera, para que... Bueno, son estudiantes de sexto semestre esto. Tiene que reemplazar nada más y de ahí va a sacar. Bien, jóvenes, me van a disculpar, jóvenes. El joven Bauer que está listo para proyectar el video, pero justo, bueno, hoy día alguien me preguntó si había clase y yo le dije que sí, sí. O sea, yo he pasado clase porque trabajo también en otra facultad, pero yo ni sabía yo del famoso paro. De todas maneras, mi intención no es lo que pasa es que tengo un velorio y tengo una cena y tengo, ay Dios, no tienen idea, tengo unos 3 compromisos y el velorio es lejísimo. Es por la doble vía La Guardia, por allá. Me voy a retirar, jóvenes, con el permiso de ustedes ya. Por favor, Bauer, para la siguiente clase ahí le vamos a poner...